Mis hermanos, muy buenos días. Hoy de nuevo tenemos la oportunidad de reunirnos por estos medios. Entonces si quieren saludarse por un mensajito ahí en YouTube, lo pueden hacer. Y bueno, estamos de nuevo unidos por los medios virtuales para recordar a Cristo y su obra y adorarlo por eso, y recordarlo por medio de los símbolos de la cena. Y de eso es lo que vamos a adorar. Dice Pablo en 1 Corintios 15, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Cuál es ese mensaje? El que él dice es lo más importante. Ese mensaje es este: Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Eso, mis hermanos, es lo que nos tiene hoy unidos: el Evangelio de Dios. 2, 3. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre de pecar, es el Evangelio de Dios. Para proclamar al pobre libertad, nueva vida al que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el Evangelio de Dios para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación. Derramó su sangre por su amor, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará. Es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el Evangelio de Dios. Y a Dios, al sea la gloria, y a Dios, al sea la gloria, y a Dios, al sea la gloria. Es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Pablo empieza diciendo que esa gran noticia que nos dio, ese mensaje que es muy importante, el más importante, es que Cristo murió por nuestros pecados. Pedro también nos habla de eso. En 1 Pedro 3:18 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores, para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y esa es una gran noticia, que Cristo murió por nosotros los pecadores, llevó nuestros pecados y sufrió las consecuencias de ellos en la cruz. El Hijo tomó nuestro lugar para nosotros tomar el lugar de excelencia y de obediencia que Él tiene. Alabemos a Jesús porque Él murió por nosotros.
tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré.
Coronaron con espinas a Jesús mi Salvador, despreciado y desechado fue. Escupieron en su rostro y dijeron de Jesús: crucifícale, culpable. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero él murió en mi lugar. Fue Pilato quien propuso: ¿qué queréis que os suelte yo? A este reo o a vuestro rey. No tenemos más que a César, danos pues a Barrabás, y a Jesús tú crucifícale. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero él murió en mi lugar. Entre escarnios y atropellos, bajo el peso de su cruz, va subiendo Cristo al Gólgota, y al clavarlo en el madero, solo se oye su clamor: Padre mío, oh, perdónalo. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero él murió en mi lugar. Se la debo a Jesús porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó.
Santo Espíritu te llama a ti. Ven a Cristo y salvo serás. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti. Ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. ¿Qué amor mi pecado decide olvidar? Que siendo Él omnisciente, olvida mi error. Y para eso, su sangre fue el pago y su vida entregó. Alabemos al Señor, porque su gracia es mayor a mi multitud de faltas. Luego de este hermoso himno, invito a mi hermano César Daza a que nos recuerde por medio de la palabra esta obra maravillosa que hemos estado cantando, el Evangelio de nuestro buen Dios. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor,
su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Buenos días a todos, hermanos. El día de hoy quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el libro de Números, capítulos 22, versículos del 1 al 11, por favor. Yo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, por favor, busquemos en sus Biblias Números, capítulos 22, versículos del 1 al 11. Dice la palabra: Luego, el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: Esta muchedumbre devora todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balán, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices caen maldiciones. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaán, a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaán y le transmitieron el mensaje de Balac. Quédense aquí esta noche, dijo Balaán, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaán. Esa noche Dios vino a Balaán y le preguntó: ¿Quiénes son estos hombres que te visitan? Balaán le dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera, quizás podría hacerles frente y expulsarlos de esta tierra. En este relato se nos viene hablando del pueblo de Israel cuando ellos iban en su peregrinación hacia la tierra prometida. Este relato que hemos acabado de leer se presenta cuando el pueblo de Israel habían salido del desierto de Parán y habían llegado a las llanuras de Moab antes de entrar a la tierra prometida. En este relato que hemos leído, uno de los personajes que hace parte de esta historia es el rey Balac, que era el rey de Moab. Se nos menciona que él estaba asustado porque este enorme número de gente que estaba viajando por su territorio eh, era muy grande y él tuvo mucho temor. Entonces tuvo la brillante idea de contratar un brujo hechicero pagano llamado Balaán para que maldijera a Israel. Este brujo, en 3 ocasiones distintas, descubre que no puede maldecirlos, sino que por el contrario solo los puede bendecir. Todo porque Dios no se lo permitió. Aquí vemos la sublime gracia de Dios de manera resplandeciente. Porque su pueblo, ¿qué estaba haciendo? Su pueblo estaba en el campamento. ¿Qué estaban haciendo? Murmurando y rebelándose. Y en lo alto de las montañas, sin que ellos lo supieran, Dios los estaba protegiendo.
y hasta bendiciendo. De igual manera, hermanos, hoy ustedes y yo somos partícipes de esa sublime gracia de Dios. Al celebrar la Cena del Señor, recordamos su sacrificio por todo el mundo, en que aún siendo pecadores, dio su vida por nosotros en la cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos venciendo la muerte y dándonos la oportunidad de estar en su presencia y tener la vida eterna. Y por último, si alguno de ustedes aún no está en unión con Jesús, le invito a que le conozca, a que conozca a Jesucristo, que conozca el Evangelio de salvación. Y lo más importante, que le reciba como su Salvador. Gracias. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Eso que cantamos y también que nos recordaba César, debe ser algo que transforme nuestras vidas. Y no solo eso, sino debe ser algo que haga que nos examinemos para tomar con seriedad el tiempo de la cena, en el cual recordamos el cuerpo maltratado de Cristo por medio del pan y su sangre derramada por medio de la copa. Pero no lo hagamos de una rutina, no lo hagamos porque todo el mundo lo hace, porque el que está hablando ahí en ese canal de YouTube dice que lo hagamos. No, examinémonos, veamos cómo estamos delante de Dios, con los hermanos, si somos salvos. Y si pasamos esos filtros y somos dignos de participar de este sublime momento, hagámoslo con sumo gozo, recordando a Cristo nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros. Entonces, les invito a pasar de los símbolos y acompáñenme en una oración. Gracias, buen Dios, por enviar a tu Hijo Jesús a tomar mi lugar, el que yo merecía. Porque, como cantábamos, Él pagó esa deuda y la canceló. Y esa deuda que tenía como costo la sangre de tu Hijo. Ayúdanos a tomar con seriedad estos momentos y que no sea por una rutina, sino que sea de devoción y gozo y alegría por lo que tú, por medio de tu Hijo, has hecho en nosotros. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, aquellos que se hayan examinado y estén en condición de participar en este momento, por favor, tomemos de la cena y tomémonos un minuto para recordar la obra de Cristo.
sé si estemos comprendiendo el valor de la muerte de Cristo, y es que Él hizo la ofrenda más grande de todas. Realmente, ante lo que Él hizo, cualquier intento nuestro es nulo, es casi que nulo. Sin embargo, es un gran privilegio, aún con nuestro pecado, aún con nuestras falencias y nuestras limitaciones, poder ser útiles en las manos de Dios para su obra. Y parte de eso son las ofrendas. En este momento estás viendo los datos de la cuenta de Aposento Alto J. Vargas, a la cual, si deseas ser partícipe de la obra de Cristo por medio de los ingresos que Él mismo te ha permitido, puedes hacer una consignación. Y te animo a que lo hagas, porque es un privilegio maravilloso poder participar de la obra de Cristo. Y bueno, recordando lo que leímos al principio, que Pablo nos dice allá en 1 Corintios 15, no solo se queda en que fue muerto y fue sepultado, sino que nos dice al tercer día fue levantado de los muertos. Pedro también nos habla de este hecho. Nos dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Si tenemos esperanza, si tenemos gozo, si confiamos que en el futuro tendremos una vida eterna sin debilidades, sin enfermedades, sin tristezas, es porque Cristo resucitó, porque Él vive y porque Él volverá. Con poder y autoridad, Cristo venció la muerte. Alabemos a Jesucristo, quien resucitó. Poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad, su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, Él es digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad, su luz de gloria
brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, Él es digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, Él es digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Admirable. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, en Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está,
Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Qué gozo hay al ver a un niño, aunque el futuro incierto es, pero es Jesús quien le protege, valor y fuerza encontrará para vencer, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo.
solo por Él. Estudiando esta semana un poco, leí una frase, y es que el Evangelio es tan importante para tu justificación como lo es para tu santificación. Y es que el Evangelio, lo que adoramos hoy, lo que recordamos y lo que cantamos, no es solo importante para ser salvo. No es solo, bueno, ya soy salvo, ahora necesito más del Evangelio. Definitivamente, el Evangelio afecta a cada una de las partes de nuestra vida siempre. Toda nuestra vida debería afectar el Evangelio. Y es por eso que debemos estar tan agradecidos con Dios por darnos maestros que se han preparado y nos han dado de su tiempo y de su conocimiento para que podamos conocer más de la preciosa palabra de Dios. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Permítanme orar por ello. Gracias, buen Dios, porque nos has dado tu precioso mensaje y nos has permitido conocerte por medio de Cristo y por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque vivimos en un tiempo donde podemos acceder a ella muy fácilmente y sin ningún riesgo. Y gracias porque permites que hoy podamos estudiar y conocer un poco más de lo que tú deseas para nosotros, para tu gloria. Permite que así sea y sea tu Espíritu abriendo nuestro corazón y que lo podamos poner en práctica lo que hoy aprendamos en la semana y en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Buenos días, amados hermanos. Qué grato saludarlos a todos. Qué bueno saber que por la gracia de Dios estamos echando para adelante. Qué bueno congregarnos hoy, tener este tiempo de adorar al Señor. Espero que todos estén muy gozosos en sus casas, adorando y bendiciendo a nuestro Dios. Y pedimos a nuestro Señor que en este momento nos podamos todos concentrar en escuchar la voz de Dios. El tema de hoy es el poder de la palabra, el poder de la palabra. Las palabras tienen mucho poder sobre las personas. Entre nosotros, los seres humanos, las palabras tienen mucho poder. Por ejemplo, un padre que le dice a cada rato a su hijo que es un necio, que no sabe, que no sirve para nada. Pues esas palabras marcan su mente y su corazón para siempre, y será una persona muy insegura de sí misma, que pensará con muy poco valor de sí mismo. Será una persona que queda marcada precisamente por esas palabras. Y muy diferente cuando, por ejemplo, un esposo le dice a su esposa que la aprecia, la valora mucho, que valora lo que hace, que es una persona con unos grandes dones, talentos, capacidades, y que está muy agradecido con ella por eso. Esas palabras tienen un efecto totalmente contrario, porque alzan a la persona, la valoran, la honran. Las palabras tienen mucho poder. Las palabras groseras y soeces dañan a las personas, pero las palabras suaves, las palabras amorosas edifican. Y si eso pasa entre nosotros como seres humanos, imagínense lo que pasa con las palabras de Dios. Las palabras de Dios siempre son perfectas. Las palabras de Dios son absolutas. Las palabras de Dios son poderosas. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11 que nosotros por la fe creemos que todas las cosas existieron por medio de la palabra de Dios. Es decir, Dios dijo y fue hecho. Y fue así en la creación. Dios habló y apareció la luz. Dios habló y aparecieron animales. Dios habló, aparecieron plantas. Dios habló. La palabra de Dios es absolutamente poderosa. Y ese es mi tema de hoy, que la palabra de Dios es poderosa. Precisamente en toda la mitad de la Biblia hay un libro muy especial que se llama el libro de los Salmos. Y en medio de los Salmos
Y en medio de toda la Biblia está el Salmo número 119. Este salmo es conocido como una apología a la palabra de Dios, a la voz de Dios. El Salmo 119 fue escrito como un acróstico. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Entonces este salmo tiene 22 estrofas. Y cada estrofa tiene 8 versos. Por eso el total de versículos de este salmo son 22 por 8, 176 versículos. Es el capítulo más largo de la Biblia. Es el salmo más extenso de la Biblia. Pero tiene su razón de ser. Además está en toda la mitad de la Biblia. Y tiene su razón de ser porque hace una apología de la palabra de Dios. Es un realce de lo que la palabra de Dios dice. Y con excepción de los primeros versículos del 1 al 3 de este salmo, todos los demás versículos están dirigidos a Dios. El versículo 1, 2 y 3 hablan de la persona, del ser humano, pero los versículos 4 hasta el 176 todos se dirigen a Dios. Y también otra característica de este salmo es que se menciona la palabra de Dios en todos los versículos de este salmo, excepto en 3 versículos que no se menciona, y se menciona con sinónimos de palabra de Dios: mandamientos, ley, estatutos, palabras, dichos, testimonios, preceptos o juicios, y también caminos o sendas. La palabra de Dios entonces se asimila a mandatos de Dios, se asimila a instrucciones para el camino de Dios, a preceptos, a consejos, a testimonios de Dios. Entonces vamos a ver un poquito en el Salmo 119, vamos a leer las 2 primeras estrofas de las 22. Versículo 1 del Salmo 119. Dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hermoso, ¿verdad? Estas 2 primeras estrofas del Salmo. Ahora, cuando pensamos en la palabra de Dios, estamos pensando en un Dios que habla, en un Dios que se expresa, en un Dios que se revela. Y mi pregunta es, ¿estará interesado Dios en revelarse a cada uno de nosotros? ¿Dios está interesado en hablar conmigo? Si pensamos, por ejemplo, ¿qué oportunidad tendría yo de hablar con el presidente de la República? Realmente casi ninguna oportunidad. ¿Qué oportunidad habría de que un gran personaje me escribiera a mí una carta y me hablara? Realmente casi ninguna. Pero ¿qué piensas? Que Dios está interesado en hablarte, que Dios está interesado en revelarse a ti, que Dios está interesado en conversar contigo para hablarte,
para enseñarte, para guiarte con sus palabras. Sus palabras, recuerden, son poderosas. Nos dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que la palabra de Dios es comparada con una espada que traspasa los huesos, los tuétanos, llega hasta lo profundo del corazón y discierne incluso los pensamientos y las intenciones del hombre. Quiere decir que la palabra tiene el poder para entrar profundamente a lo más recóndito de nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu y a lo más profundo de nuestras profundas intenciones. Ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos desnuda, la palabra de Dios nos quebranta. En Isaías capítulo 55, versículo 11, dice el Señor que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Eso quiere decir que la palabra de Dios tiene un efecto totalmente absoluto. La palabra de Dios, cuando Dios la ha hablado, va a hacer aquello que Dios quiso que esa palabra hiciera. El efecto que la palabra de Dios puede tener en nuestras vidas es absolutamente contundente. Y el Señor dice, mi palabra no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. También Jeremías 23:9, espero que estén tomando nota de estos versículos. Jeremías 23:9 también dice, el Señor, que mi palabra es como fuego que consume, como martillo que rompe, quebranta la piedra. Y así es descrita con un poder tan grande como el fuego puede consumir cualquier cosa que esté al frente, o como un martillo que quebranta una roca, que la parte, la desmenuza. La palabra de Dios puede entrar en nuestros corazones y quebrantarnos, puede quemar por dentro lo que nos sirve. La palabra de Dios tiene un poder que nosotros no imaginamos. Por eso la Biblia no es solo un libro, aunque es un libro. No es tinta, aunque está puesta con tinta. No son las letras, las palabras. La palabra de Dios tiene su poder en el espíritu del que la está hablando. La palabra de Dios es poderosa porque el que habla es poderoso. Es poderoso para hacer todo lo que Él dice. Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es el mensaje del evangelio. El evangelio es la noticia de que Cristo se entregó por nosotros para perdón de pecados y para vida nueva. Y por eso dice aquí Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es la noticia que transforma, que da salvación al hombre que la cree. ¿Por qué? Porque es la palabra poderosa de Dios, que transmite el corazón de Dios, que transmite el poder de Dios. Así que cuando tenemos una Biblia en la mano, tenemos la fuente del poder de Dios en nuestras manos, a través de una palabra, a través de las letras, la palabra de Dios que está aquí. Entonces, por eso lo primero que vamos a ver es que el salmista David, que fue el compositor de este salmo, el salmista muestra el aprecio que tiene por la palabra de Dios. El aprecio de él es tan grande como lo que vamos a ver en estos versículos, algunos versículos del Salmo 119. Vamos a ver, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia.
Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Por heredad he tomado tus testimonios. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro más puro. Y versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Entonces, ¿qué valor tenía la palabra de Dios para el salmista? Una riqueza absoluta, por encima de las riquezas de este mundo, por encima del oro, de las esmeraldas, del dinero, de los dólares, de las propiedades. El salmista dice: tu palabra es mi mejor herencia. ¿Por qué el salmista decía eso? Porque había experimentado lo que significaba la palabra de Dios para él. ¿Cómo más muestra su aprecio por la palabra de Dios? De esta manera. Leamos, versículo 24. Nos devolvemos y dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas yo amo tu ley. Versículo 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Entonces, ¿qué sentía el salmista por la palabra de Dios? Sentía un profundo amor por la palabra. Le era una delicia. Dice: más que la miel en la boca. En mi caso sería más que una rica y dulce milhoja. Más rica que eso es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y el salmista podía decir que lo mejor, la delicia más grande era la palabra de Dios. Y eso pasa como cuando uno de mis nietos está diciendo que no le gusta cierto alimento que es delicioso. Y la verdad es porque no lo ha probado, piensa que no es bueno, pero una vez que lo pruebe, lo deleite, wow, dice: sírvame más, quiero más de ese alimento, me gustó mucho, empieza a comer y siempre piensa: ¿cuándo van a servir de este alimento? Y es lo mismo, la experiencia, la misma cuando uno ha experimentado la delicia que es la palabra de Dios. ¿Y cómo se debe convertir la palabra de Dios para mi corazón entonces? Después de que yo la he apreciado como riqueza y como delicia, vamos a ver el salmista cómo lo expresa. Versículo 2. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Qué hermoso, ¿verdad? Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Versículo 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Versículo 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y versículo 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos.
La verdad que cualquier creyente que tenga una profunda comunión con Dios desearía escuchar a Dios. Como cuando alguien está enamorado de su novia y lo único que quiere es escucharla a ella o escucharlo a él. De la misma manera nosotros, si estuviéramos muy enamorados de Dios, desearíamos, como el salmista dice aquí, ese quebranta mi alma, se llena de ansiedad, deseo con todo mi corazón tu palabra. ¿Cuándo, Señor, me vas a hablar? No sé si tú tienes ahora esa actitud. Señor, quiero que me hables con tu palabra. Conozco muchos creyentes que lastimosamente les parece muy aburrido un mensaje de la palabra de Dios, o les parece muy aburrido la lectura de la Biblia. Hasta a veces pienso que esas personas no tienen el Espíritu de Dios realmente, porque tiene que haber un profundo deseo dentro de su corazón, como dice el salmista, gime mi alma por tu palabra. ¿Cuántos de nosotros gimen por una palabra de Dios que me llegue, una revelación de Dios que hable a mi corazón? ¿Cuántos de nosotros estamos deseando de todo corazón que Dios se manifieste, que Dios me hable, que Dios me dirija una palabra a mí? Y aquí estamos hablando de una relación profunda con Dios. No está mal ir a un seminario y estudiar la Biblia, y la verdad bendice mucho, pero muchas veces mucha gente llena solamente su cabeza de conocimientos, lectura de libros, de comentarios, la palabra griega, la palabra hebrea, lo que esto significa, este concepto, esto acá, esto allá. Todo eso está muy bien aprenderlo, pero de nada sirve si no hay primero una relación profunda donde yo sienta que Dios está hablándome a mi corazón, que Dios está conversando conmigo, que Dios me está aconsejando, que Dios me está ayudando a mí. Por eso la palabra aquí clave en estos versículos que el salmista nos dice es la palabra meditar. Vamos a ver algunos versículos que usan esta palabra, meditar. Versículo 23 dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. O sea que mientras otros estaban hablando en contra mío, dice el salmista, yo me sentaba para leer la palabra y meditar en ella. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Aquí el salmista está diciendo que cuando uno recibe la revelación de Dios, la iluminación de su palabra, se queda uno meditando mientras va entendiendo los caminos de Dios, queda meditando en lo maravilloso que es la palabra de Dios. Cuánta alegría me da cuando estoy compartiendo la palabra de Dios con personas, estoy en un discipulado, en una consejería, estoy enseñando la palabra de Dios y algunos su expresión es ¡wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso es esto! Que estoy aprendiendo, que estoy entendiendo, y quedan como con una admiración por las grandes cosas que están aprendiendo de Dios. Y cuánta tristeza me causa cuando personas a las que les comparto la palabra de Dios, siento que la palabra de Dios no está teniendo ningún impacto en su mente, en su corazón. Siento que Dios no les está hablando. Y cuando se les pregunta algo, simplemente repiten una respuesta de concepto, pero no están mostrando que Dios les está hablando al corazón. Meditar es la palabra clave. Versículo 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Otra vez el salmista está concentrado
en la meditación de la palabra de Dios. La tiene en cuenta, la lleva en su mente, en su corazón. ¿Cuántas veces me ha pasado? Días en que al levantarme temprano, como es mi costumbre, bien temprano, abro la Biblia, le pido a Dios que me hable, Dios me habla, me impacta mi corazón, y ese día, todo el día, a cada rato viene a mi mente y a mi corazón esa palabra poderosa que Dios me habló. Esa palabra que llegó a mi corazón, a mi mente, ya sea para subirme el ánimo, ya sea para exhortarme, ya sea para aconsejarme, ya sea para guiarme en el camino. Y por eso el salmista dice, todo el día es ella mi meditación. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Qué lindo este ejercicio de meditar en la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Hay mucha gente que lo único que medita es en los problemas que tiene, que lo único que medita es en los sueños que tiene, que lo único que medita es en las preocupaciones que tiene, lo único en que medita es cómo hacer para resolver situaciones. Y meditan, o un proyecto que tienen, y meditan en ese proyecto. Pero cuánto muy poco los creyentes estamos meditando en las maravillas de Dios, en la palabra de Dios, el consejo de Dios, porque la meditación hace que la palabra de Dios entre en lo profundo de mi corazón. ¿Qué es meditar? Meditar es tomar tiempo para la reflexión. Meditar es tiempo para conversar con Dios acerca de lo que Dios me dice. Una palabra que me gusta usar para explicar lo que significa meditar es la palabra rumiar. Rumiar. Las vacas comen el pasto y lo llevan adentro a uno de sus estómagos, lo llenan, pero después se sientan y sacan de su estómago a otro estómago, lo devuelven, lo rumean, lo mascan otra vez, bien para sacar todo lo que puedan, y ahí sí lo digieren muy bien. Si la vaca no hiciera eso, no podría ser tan fuerte, gordita, grande como debería ser. Y así es con nosotros, hermanos. Nuestra vida espiritual no va a crecer sin la palabra de Dios. Y no va a crecer bien sin tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y meditar no solamente significa pensar, para reflexionar y para aprender. También significa que la palabra de Dios está en mi mente y en mi corazón para llevarla a cabo, para tenerla en cuenta, para en el momento difícil la palabra de Dios viene. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que en momentos difíciles, en momentos claves de mi vida, ha llegado cosas de la palabra de Dios a mi mente que me han ayudado. Palabras, frases de Dios que me ha hablado otras veces y que hoy, ahora en este momento alzan mi corazón. Y por eso hablemos un poquito de los beneficios que la salmista dice aquí de la palabra de Dios. Miren el primer beneficio. Versículo 1. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurado quiere decir una persona dichosa, feliz, gozosa. Es una persona completa, es una persona bienaventurada. Y dice que es bienaventurado los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Bienaventurados. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos. Versículo 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Cánticos.
Uno de los beneficios grandes de la palabra de Dios es que produce gozo, produce alegría, cántico, alabanza a Dios, bienaventuranza, un gozo, una dicha que está más allá de las simples emociones, de la superficialidad, sino que es un gozo profundo, es un gozo verdadero, es un gozo real, es un gozo que perdura aún en medio de las grandes dificultades de la vida. El gozo es la primera gran bendición. Otra bendición de la palabra de Dios, dice el salmista, versículo 3, dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que anda con la palabra de Dios, el que medita en la palabra de Dios, el que estudia la palabra de Dios y la guarda en su corazón, es guardado de tantos errores, de tantas cosas malas que uno puede llegar a cometer. Dice aquí, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios guarda de cometer errores. Me hace a mí pensar antes de actuar. Me advierte. Versículo 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y a veces me ha pasado que estoy a punto de cometer algo mal, de hacer algo que está mal, y de pronto viene a mi mente la palabra de Dios que me hace reaccionar y me dice, no, lo que voy a hacer está mal, y me preserva del mal. Ese es el segundo gran beneficio de la palabra de Dios. Me preserva del mal. En tercer lugar, vamos a ver otro beneficio, versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. La palabra de Dios te hace sabio, porque es la sabiduría de Dios que se transmite a través de su voz a mi vida. Dios me está compartiendo su sabiduría. Imagínense, yo tratando de aprender del más sabio del universo, Dios. Imagínense qué calidad de sabiduría podré tener yo si escucho y aprendo de Dios. Ese es el tercer gran beneficio. Versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Incluso un joven que estudia la palabra de Dios, que medita la palabra de Dios, llega a ser más sabio que un viejo. Siempre me sorprendió, siendo muy joven, que gente adulta venía a pedirme consejo, porque me escuchaba enseñar la palabra de Dios. Y siempre me sorprendí. Yo decía, pero ¿cómo es posible yo tan joven, con 25 años o 30 años, aconsejando un matrimonio de 30, 40 años? ¿Cómo es posible? Ellos pidiéndome consejo cuando yo soy mucho más joven que ellos. Pero así es, el joven que estudia la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios, que la guarda en su corazón y la atesora, ese joven es más sabio que muchos viejos. Esos son beneficios de la palabra de Dios. Versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué lindo es esto. La palabra de Dios alumbra el pensamiento, alumbra, da claridad a los pensamientos. Cuando tú estés confundido, busca en oración la palabra de Dios, y cuando la encuentras, Dios te ilumina y toda la confusión se va. Se hace todo más claro, se hace todo más impresionantemente claro, porque aquí dice, tu palabra, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los más simples, a los más simples. Hemos visto 3 bendiciones de la palabra de Dios. El gozo, un gozo espiritual profundo, preservarnos del mal, de pecar, guardarnos de pecar, de cometer tantos errores. Y tercero, hacernos sabios para tomar buenas decisiones.
sabios para saber qué decir, sabios para contestar, para aconsejar, para guiar mi vida y para guiar la vida de otros. Finalmente, ¿qué más encontramos en la palabra de Dios? Versículo 25. Dice, abatida está hasta el polvo está mi alma. ¿Te has sentido muchas veces así? Abatido hasta el polvo, que se siente uno en el piso totalmente. Pues mira lo que dice aquí, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Y tengo que reconocer que han habido momentos en mi vida tan difíciles que, como decimos jocosamente, estoy que tiro la toalla. Tirar la toalla es una expresión en el boxeo. Cuando el entrenador tira la toalla, la tira al ring, está diciendo, ya, perdimos, quiero que mi boxeador no haga más porque está en grave peligro, tiro la toalla. Y por eso decimos esa expresión, tiré la toalla. O sea, derrotado. Y a veces estamos que tiramos la toalla. A veces no queremos seguir. Me ha pasado a mí, he estado en momentos así, pero ¿saben qué? Gracias a la disciplina que he logrado de estudiar la palabra de Dios cada día, a pesar de estar en el peor momento, es en ese momento, en el peor momento, es cuando más necesito la palabra de Dios. Y ahí he estado, cuando yo estoy en el peor momento, ahí ha estado la palabra de Dios. Tengo que decirles que hace hace muy poco tiempo, en medio de conflicto, de crisis, de dificultad, estaba a punto de abandonar el ministerio, abandonar la obra pastoral y ya, tirar la toalla definitivamente. Cuando ese día iba a tomar yo esa decisión, me encuentro con ese versículo en Juan, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis corderos. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¡Wow! Y yo dije, Señor, 3 veces como a Pedro, me dices, si me amas, sigue pastoreando. Y fue una palabra contundente que Dios me dijo ese día y me levantó. Y tuve que decir, Señor, sí, estaba a punto de tirar la toalla, como otras veces me ha pasado, pero el Señor trajo la palabra precisa el día que era para decirme, sigue adelante. Y podría contarles muchas anécdotas de diferentes cosas, cuando al leer la palabra ha llegado la palabra perfecta, el consejo y el momento perfecto para levantar mi ánimo, cuando mi alma está abatida, como nos pasa a muchos de nosotros. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Qué lindo es el consuelo de Dios. Cuando Dios, a través de su palabra, trae una palabra de consolación a mi vida. Termino diciendo, entonces evaluemos. Primero, evaluemos. ¿Cuánto estimo yo la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios para mí? ¿Es riqueza? ¿La considero riqueza? ¿Anhelo la palabra de Dios? ¿Me deleito en leer y en aprender y en descubrir las grandes verdades de la palabra de Dios? ¿Es eso? Evaluémonos. ¿Qué puesto ocupa la palabra de Dios en mi corazón? Así como su novio o su novia o su esposa, no lo pongamos solamente en novio o novia, su esposa, ¿cuánto su esposa o su esposo apreciaría que le dedicaras tiempo para hablar? Muchas esposas se quejan de que sus esposos no dedican tiempo para hablar, para conversar. Imagínense, ¿cómo estará Dios? ¿Qué estará diciendo Dios de nosotros?
¿Cuánto tiempo le estás dedicando a escuchar la voz de Dios? A escuchar. Y los beneficios. ¿Cuántos beneficios estás recibiendo? ¿Estás viendo el beneficio de la palabra de Dios de traer gozo a tu corazón? ¿De preservarte del mal? ¿De traer consolación, sabiduría a tu vida? ¿Estás viendo esas bendiciones en tu vida? Yo espero que sí, que estés viendo la bendición. Pero si no lees la palabra de Dios, si no sacas tiempo, yo creo que si hiciéramos una encuesta, y se han hecho encuestas acerca de cuántos los cristianos meditan en la palabra de Dios, wow, el porcentaje es muy, pero muy bajo. Estamos hablando de un 10 o 15% de los miembros de una iglesia que dedican tiempo a meditar en la palabra de Dios cada día. Es lo que solemos llamar el devocional. ¿Cuántos de ustedes tienen la disciplina del devocional? Porque esto es una disciplina, pero una disciplina que no es una disciplina de carga horrorosa que me tocó hacer, como cuando tengo la disciplina de que me toca lavar la loza. Aquí en nuestra casa tenemos un horario, le toca lavar la loza a cada uno tal comida, y a veces no es tan bonito, pero la disciplina de estudiar la palabra de Dios es un gozo, es una alegría, es una bendición. ¿Cuántos de ustedes tienen la disciplina de estudiar la palabra de Dios cada día? Una de las formas en que yo le muestro a Dios que lo amo realmente y que lo tengo en primer lugar es si lo primero que yo hago al empezar el día es sacar el tiempo para leer la palabra de Dios, y luego de leerla reflexionar en ella y sacar el mensaje que Dios tiene para mí hoy. Yo siempre que abro la palabra de Dios en la madrugada, en la mañanita, lo que le pido a Dios: háblame hoy, tráeme una palabra para mí hoy. Tal vez a veces es una palabra de exhortación, a veces es una palabra de reprensión, pero muchas veces es una palabra de aliento, de ánimo. Pero cualquiera que sea, siempre es una palabra poderosa del corazón de un Dios, mi Padre, que me ama profundamente. Revísate hoy, revísate. Y si tú no estás poniendo prioridad a la palabra de Dios, yo te invito hoy a hacer dos cosas. Número uno, hoy mismo, ahora en la tardecita, lee todo el Salmo 119 y vas a ser muy bendecido con este salmo. Lee todo el Salmo 119. Son solo 176 versículos, 3 páginas no más. Léelo. Y por último, haz este desafío. Si no tienes la disciplina de leer la palabra de Dios todos los días, haz un compromiso contigo mismo de que no desayunarás, no almorzarás y no comerás si no has leído, tomado el alimento espiritual. Haz ese compromiso con Dios y vas a ver las bendiciones de Dios a tu vida. Haz ese desafío y vas a ver cómo tu vida va a crecer y va a ser bendecida de una manera increíble. Acuérdate que estamos hablando de la poderosa palabra de Dios. Esa palabra que tiene el poder para dar vida, para regenerar, para recrear, para hacer cosas impresionantes. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga, que el Señor use su preciosa palabra para bendecir toda tu vida y a través tuyo, tu familia y toda tu generación. Bendiciones, mis hermanos. Agradecemos a Dios por lo que hoy pudimos hacer. Pudimos alabar a Dios y a su precioso Hijo por medio de el Evangelio, el hecho de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Lo recordamos por medio de los símbolos de la cena y pudimos también conocer más de la preciosa palabra. Y lo bueno es que eso no tiene que ser solamente el domingo a las 10 de la mañana
por YouTube, sino que primero tenemos la facilidad de leer la palabra todos los días, pero también como iglesia tenemos otros espacios para hacer esto mismo. Y es por eso que a mi izquierda verás las reuniones que tenemos vía Zoom. Recuerda que es por un link específico, así que si no haces parte del grupo de oración por donde enviamos los links, te invitamos a escribir en el número que aparece en pantalla pidiendo que te añadan a ese grupo. Y bueno, es muy importante también que participemos de estos espacios para alabar al Señor y también para estudiar más de su palabra. Y sin más, hermanos, les animo a que sigamos estudiando, sigamos creciendo y sigamos predicando el precioso evangelio que nos salvó. Mis hermanos, que tengan una muy buena semana.